A conocer tu palabra, a conocer tu Santo Espíritu, a tener comunión contigo, Señor. Dice tu palabra que hemos pasado de muerte a vida cuando te recibimos en el corazón. Hoy estamos dichosos, Señor, porque tú vives en nuestro templo, en nuestro santuario, y queremos cada día estar limpios, queremos sanar, queremos ser restaurados para servirte cada día mejor y libres, Señor, de cualquier pecado, de cualquier cosa que nos esté deteniendo de ser dignos de servirte, Señor, y de llamarnos cristianos. Que en esta hora podamos aprender de tu palabra, que tú sigas haciendo la obra en nosotros y que nos gocemos, Señor, que tú nos llenes de paz y nos llenes de esa alegría que nos caracteriza a los cristianos. Por Cristo Jesús te lo pedimos. Amén. Tome su lugar. Yo quiero dar un breve testimonio, porque ahora está mi esposa, entonces me tengo que comportar, no puedo decir malas palabras, ya saben. Entonces, yo le quiero dar gracias a Dios porque hoy cumplimos 22 años de estar juntos. Ha sido toda una aventura. ¿Quién pensaría que esa vez que yo la vi por primera vez, que dije de ahí soy, iba a ser, ¿no? Yo dije, ya de aquí firmo, y firmé para largo, no sabía que el contrato estaba a largo plazo. No, gracias a Dios. Ha sido una aventura vivir con ella, toda una experiencia. Muchas cosas hemos vivido, como en todos los matrimonios, buenas, malas, pero cuando llegó el Señor, todo lo hizo Él, y hoy podemos decir que Dios es bueno y nos ha ayudado a estar en todo tiempo con ganas de servirle y de amarle. ¿Qué pasa? ¿No? ¿Está bien? ¿Cómo que no? Y dije, la hermana, hombre, y de pasar a darle abrazo al pastor. Ay, Señor, deténla, Padre, que la carne no gobierne. El día de hoy, en esta hora, nuestro mensaje, ¿está apagada? No, ahí está. Nuestro mensaje se llama el impacto de la fe. El impacto de la fe. Para los que traen su cuaderno, ya ven que su pastor les pide que traigan su cuadernito para que anoten. En el mensaje anterior de nuestro estudio del libro de Reyes, una de las características de Eliseo que me llaman mucho la atención y que se los dije fue su fe radical, su fe impresionante, esa fe que estuvo dispuesta a batallar en contra de profetas, en contra del mismo, en contra de la situación que se le pusiera enfrente. Esta fe que tiene Eliseo fue tan grande que Dios dijo, la vamos a poner de ejemplo en la Biblia para que los cristianos de mucho tiempo después, aquellos que se reúnan en el rosario, escuchen de la fe de Eliseo y la imiten, que busquen ser como él, que sean radicales. Primero, este hombre niega todo lo que tenía por servir a Dios. Acuérdese, tenía muchas yuntas de bueyes, tenían sus tierritas, sus terrenos, 12 yuntas de bueyes, de hecho dice la Biblia, y él iba hasta atrás, las iba cuidando. Y cuando le dicen, vente a servir a Dios, él dice, le entro. Tu herencia, tu casa, tus mujeres, tus corvettes, todo lo que vas a tener, ¿dónde queda? Ahí lo entrego para que se eche a perder. Yo me voy a buscar lo eterno. Y lo segundo es que no dejó que ninguna circunstancia le quitara la oportunidad de servir al profeta de Dios, al que estaba en ese momento sirviendo, de nombre Elías, y después le pide con todo el derecho la bendición como primogénito porque Elías iba a ser arrebatado de parte de Dios. Ahora, ya sin Elías, ya ahora Eliseo solo en la tierra como profeta de Dios, comienza a obrar milagros a través de él. También Dios, así como los hacía con Elías, Dios empieza a hacer milagros con este Eliseo y obraba en personas que estaban pasando por tiempos difíciles, por tiempos de hambre, por tiempos de muerte, por tiempos de enfermedad, y esto le ayuda al pueblo de Dios, a los que recibían los milagros, a afirmar su fe. Pero también, cada vez que el profeta, y cada vez igual que nosotros, vemos un milagro, no nada más bendice a la otra persona, sino nosotros también nos sentimos Superman, porque Dios nos está ayudando a crecer en nuestra fe. Entonces, cada vez que había un milagro, la fe del que lo recibía se pulía y la fe de Eliseo crecía más. Imagínense, si ya tenía una fe grande,
Ahora esa fe superaba a la anterior. Y es que la fe es un componente muy difícil de desarrollar en el creyente. Pero no solo de desarrollar, el tema no es desarrollar la fe ni tenerla, porque creo que todos tenemos en cierto punto un poquito de fe, ese granito de mostaza que yo creo que Dios lo pone ahí como el inicio. Esta va a ser tu tamaño de inicio, el grano de mostaza. El tema de la fe es el mantener la fe, el nunca claudicar, el siempre, no importa cuál sea la situación, el siempre creer que Dios está con nosotros. Porque el tema es que la mayoría de nosotros tenemos fe dependiendo de la necesidad que estemos pasando. Tenemos fe cuando realmente hay necesidad, porque a veces esa fe parece que desaparece cuando no hay necesidad. Entonces, ahí ese es el punto. El tema es seguir hasta el final con nuestra convicción, porque muchas situaciones a lo largo del camino se nos van a seguir atravesando. No por tener fe, no por creer en Dios, no por ser hijos de Dios, no por ser cristianos, no por congregarnos constantemente, los problemas desaparecerán. Los problemas los vamos a tomar desde otro nivel, desde otra plataforma. No es lo mismo agarrarlos sin fe a después de haber caminado con el Señor y haber visto muchos milagros, que se te ponga un problema y tú dices, yo no voy a pelear, que se deje venir, porque yo sé quién me va a defender. Son plataformas muy diferentes. Entonces, esos problemas a veces nos pueden hacer hasta claudicar en el proceso de recibir una bendición, la estemos pidiendo o no la estemos pidiendo, porque ¿cuántas veces no hemos recibido bendiciones que no estábamos esperando? Y se aparece y dices, ¿esta de quién viene? Me la mandó mi galán, me la mandó mi mamá, me la mandó la esposa que está cumpliendo aniversario. No, las bendiciones llegan de parte de Dios. Entonces, veamos qué dice la Biblia sobre la fe. Y abra su Biblia en Hebreos 11, versículos del 1 al 3 y póngase de pie. Hebreos 11, versículos del 1 al 3. Dicen por ahí en el internet, si no trajo Biblia, júntese con un cristiano. Y vamos a leer los primeros 3 versículos. Lo leemos todos juntos para que se escuche bonito. Dice la palabra de Dios: es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Amén. Dame su lugar. ¿A poco no le ha sucedido que no nos damos cuenta de que tenemos fe, sino cuando la necesidad se le aparece? Cuando la necesidad se para enfrente es cuando, si decías que eras ateo, ahora sí ya le crees a Dios. Si decías que estabas frío en tu relación con Dios, ahora ya estás caliente, porque o crees en algo, o te mueres, o te atrapan, o te enfermas, o algo sucede. Pero la necesidad cuando llega te demuestra que poca, mucha, grande, pequeña, escasa, abundante, tenías fe. Muchos aquí presentes creo que tuvimos la llegada a la fe de nuestro Señor Jesucristo a través de algún problema, ¿sí o no? A través de un divorcio, a través de una necesidad económica, a través de necesidad espiritual, de un vacío, a través de algo, pero no llegamos porque, mira, una iglesia, vente, vamos. Yo creo que ninguno vino así a los pies del Señor. Hubo una necesidad o un conflicto que no supiste cómo enfrentarlo, que ya te encontraste con pared y llorabas y llorabas y llorabas y decías de groserías para todos lados y no salías. Entonces alguien se te apareció y te dijo, ¿quieres ir a la iglesia? Estamos yendo aquí a Las Tejas. Ahí donde se emborrachaban, ahí estamos yendo. ¿Quieres ir? Pues vamos. Y encontraste una palabra casualmente ese día, justo la palabra que necesitabas escuchar, y dices, le vinieron a decir al pastor, así es la gente, así es la raza. No, Dios, a través de su gracia preveniente, nos busca, nos alcanza, y entonces sale en nosotros esa parte religiosa que Dios puso en nuestro corazón, esa parte espiritual que nosotros necesitamos construir, que necesitamos hacer crecer,
Y entonces terminamos siendo aleluyas aquí en el Rosario, que se reúnen los domingos, los miércoles, y lo que juramos un día no ser, hoy queremos ser más. Hoy queremos ser más aleluyas, conocer más de Dios. Y esto mismo sucedió en el tiempo de Eliseo. Llega a una ciudad, dice el capítulo 4 de Segunda de Reyes, en un tiempo de hambre, en un tiempo difícil. ¿Por qué? Porque el pueblo había estado adorando otros dioses que no eran el Dios vivo, dioses de otros pueblos, y entonces obviamente toda acción trae una reacción. Si no adoras a Dios, pues no hay bendición, y entonces había maldición en la tierra. Entonces llega en un tiempo de hambre, y una mujer que era esposa de uno de los profetas viene a Eliseo y se le agarra de los pies y le dice: Señor, necesito que me ayudes, porque si tú no me ayudas, a mis hijos me los van a agarrar como esclavos. No tengo para pagar una deuda que me están cobrando. Mi viejo se murió. Tú sabes que era profeta, que era temeroso de Dios. Tú sabes que era de esos que quedaban ahí, que eran temerosos de Dios, que honraban a la palabra de Dios. Y entonces, si tú no me ayudas, yo no sé quién me va a ayudar. Y ahí, por ahí en los primeros versículos, dice Segunda Reyes, capítulo 4, del 1 al 7, dice: tu siervo, mi marido, ha muerto. Tú sabes que tu siervo era temeroso de Jehová, y ha venido el acreedor para tomarse 2 hijos míos por siervos. Y Eliseo le dijo: ¿qué te haré yo? Declárame qué tienes en casa. Y ella dijo: tu sierva ninguna cosa tiene en casa, sino una vasija de aceite. Él le dijo: ve y pide para ti vasijas prestadas de todos tus vecinos, vasijas vacías, no poca. Entra luego y enciérrate tú y tus hijos, y echa todas las vasijas del aceite, y cuando una esté llena, la pones aparte. Segunda de Reyes, capítulo 4. Le dice: bueno, a ver, quieren agarrar a mis hijos como siervos, como esclavos. Y hasta la Biblia dice en las leyes, en Deuteronomio, que cuando no tuviera el hombre para pagar la deuda, pues te entregaras tú para servirle, y que ese servicio iba a terminar el año del jubileo. ¿Usted sabe cada cuándo se celebraba el año del jubileo? Cada 50 años. Cada 50 años se celebraba el jubileo. ¿Sabe usted cuándo la viuda iba a volver a ver a sus hijos? Nunca. Por eso le dice: viuda y huérfana de hijos, pues me van a destrozar. Por eso tenía una necesidad. No era que se fueran a chambear. El tema era que en 50 años esos hombres iban a regresar. Póngale que lo agarrara al año 30, que faltaran 30 años para que el jubileo. De todo modo, la mujer iba a pasar muy malos días. Entonces dice: tú me ayudas. Y le dice: ¿qué quieres que te haga? ¿Qué tienes en casa? Aceite. Dice, pero vea la actitud de la mujer: tu sierva ninguna cosa tiene en casa. Tengo 2 hijos inútiles que no pueden trabajar para pagar la deuda. Eso sí tengo. Y tengo aceite. Menospreció lo que tenía en casa. Y el varón de Dios le dice: ese mismo aceite, mándame a tus 2 chalanes, a tus 2 muchachos, que se recorran todo el Rosario, que agarren todo el barro canelo que encuentren por acá, que se lo lleven a la casa, te encierras en la casa y empiezas a vaciar. Y conforme vayas llenando, vas sacando las vasijas, todas cuantas, las que encuentres. Pero si son muchas, las que encuentres. Pero mi aceite es poquito, las que encuentres. Versículo 5. Se fue la mujer, cerró la puerta, o sea que obedeció. Se encerró ella y sus hijos, y ellos le traían las vasijas, y ella echaba el aceite. Cuando las vasijas estuvieran llenas, dijo a un hijo suyo: tráeme aún otras vasijas. ¿Por qué? Porque el aceite estaba abundando. El aceite era mucho. Y él le dijo: ¿ya no hay vasijas, jefa? Y entonces cesó el aceite. Paró la bendición de Dios. Vino ella luego, se lo contó al varón de Dios y le dijo: ahora ve, vende el aceite, págale a tus acreedores, y tú y tus hijos vivan de lo que quede. Vivan de lo que... Imagínate cuánto aceite produjo Dios para que ahora la señora ya no iba a tener carencia. Ahora ella iba a tener abundancia, porque le dice: vive de lo que quede. Ya. ¿Te arreglé el problema? Sí, váyase y sea fiel. ¿Usted cree que esa mujer alguna vez dudó de Dios? No. De lo que ella hizo poquito, a lo que ella le vio nada de importancia,
Dios lo hizo grande. Cuando Dios nos bendice, cuando Dios te ha bendecido justo a la medida de tu fe. Esta mujer ya no veía los jarrones, ya no veía las vasijas. Ella decía, aquí hay bendición, dale. Y otra, y otra. Y un evento de 200, y ahora vamos por uno de 300, y ahora vamos a quitar esta pared, y vamos a construir hasta allá, y ahora ya no va a ser este terreno, ahora va a ser el de acá, y ahora vamos a tumbar las casas de allá, porque la entrada va a ser por aquí, y acá vamos a tener alberca, vamos a tener casa, el templo, el santuario, la cancha de fútbol. Eso es una bendición conforme a la medida de nuestra fe. Cuando tú dices, ay, es que nada más tengo tantito aceite, estamos listos para morir mi hijo y yo. ¿Se acuerdan? Que también hay historias así en la Biblia. Ya, me morí, se acabó el mundo. No, mi viejo, cuando tú has visto que Dios nos bendice justo a la medida de tu fe, Dios te hace crecer. Amén. Y hasta el hijo le dijo, ya nos acabamos todos los jarrones, ya no pidas. Bueno, está bien, se acabó el negocio. Que si hubieran conseguido más, se la pasaban días llenando. La mujer llega desesperada, como dijimos al principio, como muchos de nosotros llegamos a la palabra de Dios, pero su fe crece cuando se entera de que hay una esperanza para salir del problema, para salvar a sus hijos de ser 50 años esclavos de un hombre que era cruel, porque de otro modo le hubiera dicho, ¿sabes qué? Estás viuda, estos dos son unos buenos para nada, y pues ni siquiera yo me los quiero llevar, ahí te los quedas. Ay, te los bendigo. No, el hombre dijo, pues hasta eso, con eso arraso. A lo mejor la deuda era muy grande, quién sabe qué pasaba ahí, pero lo que parecía imposible sucedió. ¿Por qué? Porque ella depositó su fe en Dios, no la depositó en el Eliseo, porque Eliseo no era el que hacía los milagros, el que hacía el milagro era el que estaba detrás de Eliseo. Entonces, por eso, hermano, la clave de la fe, y eso anótelo ahí en su cuadernito, la clave de la fe reside en creer en Dios y no en el que te presenta a Dios. Que ahí está el error a veces. Ponemos la fe en la persona que te presentó a Dios y te olvidas del que está detrás de él. Y entonces cuando esa persona te falla, cuando esa persona te hace una cara, cuando esa persona ya no te trata como te trataba antes, porque ese día llegó de malas, andaba de malas, traía cólicos, le fue mal, no le pagaron, hicieron, le deshicieron, en ese momento tú dices, troné con Dios, yo ya no soy cristiano, ya no soy creyente, ya no, porque si este es el representante, pues ¿para qué? No, nuestra fe está depositada en Dios y eso no cambia, y Dios no cambia, eso es lo importante. Y cuando nosotros creemos en Dios y creemos en la palabra de Dios, nosotros podemos ver que Génesis 1:1 necesita mucha fe para poderlo creer. Si creemos nosotros que Dios era en el principio, antes de que hiciera la creación, y que por su palabra creó Dios los cielos y la tierra, podemos creer todo lo demás. Podemos creer que multiplicó el aceite. Podemos creer que se hizo hombre, que vino a la cruz y que murió por nuestros pecados, que su sangre es suficiente para perdonarnos todo lo malo que hicimos hasta el día de hoy, para perdonar nuestros defectos, nuestras fallas, nuestros errores. Si matamos, si violamos, si abusamos, si golpeamos, si el día de hoy nos arrepentimos, la palabra de Dios dice que su Hijo en la cruz pagó por todos esos pecados y su sangre fue un sacrificio suficiente para podernos salvar. ¡Listo! Y que al tercer día resucitó, se levantó y ahora tenemos un abogado sentado a la derecha del Padre para que cuando nosotros vayamos a su presencia diga, este creyó en mí. Y ha pasado de muerte a vida y no tiene condenación. Pásale para acá. ¿Te acuerdas que te dije que muchas moradas hay en la casa de mi padre? Ese departamento es tuyo, mi viejo. Al rato nos vemos, vete, date un baño y al rato nos vemos porque va a empezar la alabanza. Y va a empezar la danzadera. Eso es tener fe. Eso es creerle a Dios, que Dios ya existía antes de crear los cielos y la tierra. Esa es la clave de la fe. Todo lo demás lo vamos a creer si sabemos que Dios es y será. Punto. ¿Lo cree? Amén. Amén. La mujer vende lo que sobra por su fe, nunca le faltó nada. Sus hijos se graduaron, sus hijos se casaron, ella pudo ver a sus nietos. ¿Por qué? Porque le creyó a Dios. Porque estuvo dispuesta a ir, encerrarse y agarrar el aceite que tenía y vaciarlo. Eso era todo lo que le pidió Eliseo.
Y a veces es tan difícil que nosotros digamos, adiós, ¿a poco abriendo la Biblia ya? Adiós, ¿a poco leyendo estas hojitas ya voy a ser bendecido? Usted ábralas, usted vea, pruébele, así como la mujer que le dijo, vacías ese poquito aceite en todas esas jarras. Si ella hubiera dicho, uy, esto en 200, ¿cuándo? No, la necesidad sale y proveyó para vivir de eso y demás. Entonces, te pregunto, ¿qué te has perdido por seguir dudando de Dios? ¿Qué te has perdido por seguir dudando de Dios? ¿Y qué has dejado ir por no tener la fe suficiente para pelear por ello? ¿Qué has perdido? ¿Qué no has tenido? Una vida plena, una vida con paz, una vida de amor, una vida de seguridad, una vida de bendición. Y hemos tenido que pasar por muchos caminos, valles y lágrimas y desiertos y ahogados a veces en el llanto. Pasamos por muchas situaciones, ¿por qué? Porque nuestra fe no se la hemos entregado completamente a Dios. No hemos decidido ser hombres radicales como Eliseo. A mí nadie, así como cuando te ponías borracho. Así hay que ponernos borrachos, pero del espíritu. Suéltame, carnal. A mí no me vas a jalar las drogas. A mí no me vas a jalar la prostitución. Suéltame, que ando chido. Ando bien ungido. Atrás, Satanás. Espérate, déjale, doy un jalón. La tristeza se convertirá en gozo. Hasta adentro. Que penetre. A esto sí hay que darles jalones para el fondo. Hasta... Y así ponerte morado. Se dijeron algunos de sus discípulos, ¿qué es esto que nos dice? Todavía un poco y no me veréis, de nuevo un poco me veréis, porque yo voy al Padre. ¡Wow! Jesús va al Padre. Va a llegar y va a hablar de mí, porque yo le creí, porque tengo fe. De esto nos debemos de dar toques, de esto nos debemos de emborrachar, de esto nos debemos de llenar. Lo otro ya lo conocemos. Dale la oportunidad a la palabra de Dios. Vuélvete un hombre radical, un hombre de fe. La Biblia dice 41 veces que por la fe Dios nos mantiene, por la fe tenemos acceso a su gracia, por la fe Dios nos justifica, por la fe vivimos, por la fe somos salvos, por la fe entendemos, Génesis 1:1, que el universo fue creado antes de todas las cosas, pero que Dios ya existía. Por la fe podemos esperar muchísimas cosas. Por la fe, 41 veces por la fe, porque la fe, por ella obedecemos a Dios, por la fe vivimos, por la fe servimos, por la fe amamos, por la fe Dios nos advierte de todos los problemas que podemos enfrentar, por la fe podemos soportar los problemas que enfrentamos. Hermano, activa tu fe. Activa tu fe. Es sencillo. ¿Cómo le hago, hermano? Romanos capítulo 10, versículo 17. Ese no lo puse ahí. Romanos capítulo 10, versículo 17. Así que la fe es por el oír, y el oír es por la palabra de Dios. ¿Cómo activo mi fe? Escuche la palabra de Dios. Romanos 10, 17. Así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. La fe es por oír. ¿Y qué escucho? La palabra de Dios. Escuche predicaciones, escuche alabanzas, véngase aquí, lea su Biblia. ¿Quiere escuchar la voz de Dios? Lea la Biblia en voz alta, dicen por ahí los teólogos. Esta es la palabra de Dios, esta es la que corrige, esta es la que instruye, esta es la que redarguye, esta es la que modifica nuestro carácter, esta es la que hace a su marido golpeador, abusivo, borracho, parrandero y jugador, lo vuelve en un hombre de Dios. Esto, a la mujer le quita lo chismoso, lo habladora, lo peleonera, lo todo, Esto quita lo sensual, esto quita lo adúltero, esto quita los vicios. Es la palabra de Dios, es el poder de Dios en persona. Pero si usted no lo abre, ¿cómo va a comprobar que esto realmente es el poder de Dios? Entonces, en el mismo capítulo, el 4, versículos del 8 al 37, usted va a encontrar otro milagro de Eliseo. En este milagro nos damos cuenta que Dios satisface nuestras necesidades sin que nosotros se lo pidamos. Proverbios, ese no es Proverbios, ahí tenía que decir otra cosa. Dios satisface nuestra necesidad. Apunten de abajo, Mateo 6:8, Mateo 6:32 y Lucas 12:30. Estos tres versículos dicen
que Dios sabe perfectamente cuáles son tus necesidades. Antes de que siquiera tú abras la boca, estos 3 versículos, y el que habla es Dios, el que habla es Jesús, dice que Él sabe perfectamente lo que tú necesitas. Antes de que siquiera lo pienses. Que no debemos como creyentes de hacer las mismas cosas que las personas que no tienen fe. ¿Por qué? Porque una persona que no tiene fe hace lo que tenga que hacer con tal de conseguir billete. Hace lo que tenga que hacer con tal de conseguir amor. Hace lo que tenga que hacer con tal de estar acompañado, tener amigos, estar rodeado de personas, ser alguien que tiene poder, ser alguien que pueda mangonear a las personas, alguien que pueda manipular, alguien que sea reconocido. Las personas hacen lo que sea con tal de tener esos derechos, pero nosotros no. Porque Mateo 6:8, Mateo 6:32 y Lucas 12:30 dice que Él sabe lo que necesitamos. Y Él lo provee. Él nos lo da. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos a Dios que nos provee. Tenemos a Dios que nos ama, Dios que nos bendice. Y si creemos que Él lo hace, eso es suficiente. ¿Por qué? Porque nosotros buscamos una relación viva con Él. Nosotros buscamos creerle, conocerle, amarle y sobre todo obedecer su palabra. Y cuando la obedecemos, estamos ocupados en traer el reino, en su reino, en ser ejecutores de su palabra. Y estamos ocupados ahí. Pero Dios está, mire, le está dando y le está dando y le está dando y le está dando. ¿Por qué? Porque usted está trabajando para el rey. Usted está trabajando para el dueño del oro y la plata. Usted está trabajando para el creador del universo. ¿Cómo no le va a dar lo bueno y lo mejor? Si usted es su hijo, si usted le sirve, nunca le va a faltar nada. Le falta porque no le cree a Dios. No le dura el dinero porque no le cree a Dios. No le dura la fe porque no le cree a Dios. No le dura el amor porque no le cree a Dios. Simple, pero complejo a la vez. Esta otra mujer tenía dinero, no es como la otra. Fíjese cómo en el mismo capítulo Dios nos contrasta, nos lleva de un lado y nos lleva al otro. Esta tenía dinero, tenía marido, pero lo que no tenía era hijos. La otra no tenía dinero, no tenía viejo, pero tenía hijos. Las necesidades, medio se parecían, pero eran polos opuestos. Y entonces, cuando Eliseo pasaba por esta ciudad, ella lo recibía en su casa. Y era constante el paso de Eliseo por el pueblo de esta mujer. Y entonces ella le dijo a su viejo: oye, gordo, ¿y si le hacemos un cuarto al profeta? Pues se lo hacemos, gorda. ¿Qué le ponemos? Ponle internet y ponle su pantallota ahí como la de la misión. Pónsela ahí bien chida para que vea la televisión. Si juegan las Chivas contra el América o el Cruz Azul, que vea cómo las águilas los destrozan. Aleluya. Se me había ido desde el domingo. No lo podía dejar pasar. El regalo de cumpleaños del pastor. Fue tanto el amor que esta mujer le daba al Eliseo que Eliseo y su siervo Giesi se sintieron comprometidos. Y Eliseo le dice a Giesi: ¿qué necesidades has visto en ella? Vamos a ayudarle. Y ella le dice: pues no tiene chavos, no tiene hijos. ¿Te parece? Órale, va. Van con ella y le dice: para de aquí a 1 año tú vas a tener un bebé. No juegues conmigo. No juegues conmigo. Yo vivo dentro de mi pueblo. Si hay alguna necesidad, mi pueblo se va a hacer cargo de mí. Tú no te preocupes. Y al paso del tiempo, ella concibe un niño. ¿Usted cree que ella no lo necesitaba a ese niño? Toda mujer necesita tener un niño. Toda la mujer está hecha para tener niños. Y sienten esa necesidad en el estómago de ser mamás. Y entonces tiene a su hijo. El tema es que a la mujer se le muere el muchacho. Un día está en el campo, le duele la cabeza, se lo llevan al papá y el papá le dice: llévaselo a mamá porque es su chiqueado. Entonces se lo llevan, llegan, el niño está un rato con la mamá y se le mueren las piernas. Y dice: ¿sabes qué? Ponlo en el cuarto del profeta. ¿Por qué? Porque si él me lo dio, él me va a ayudar. Salió a buscar al profeta. Y cuando llega, se le agarra y le dice: tengo una necesidad. Yo no te lo pedí. Tú me lo trajiste. Entonces, o me ayudas o me ayudas. Y le dice a su ayudante, a Giesi: llévate mi báculo, se lo pones en la cara. Y le contestan con sus mismas palabras: he aquí que no te dejaré si no vas conmigo. ¿Quién dijo esas palabras?
Eliseo. Esta mujer tenía una fe y una necesidad parecida a la de Eliseo. Dice, no te voy a dejar si tú no vas conmigo. Pues, buenas y de malas, Eliseo la acompañó. Esto nos enseña que aún a los hombres que tenemos fe, aún a los hombres que somos bendecidos por Dios, tarde o temprano nos van a llegar los problemas. Y tenemos que estar atentos a depender completamente de Dios para poder soportar el tiempo de la prueba. Porque en ningún momento la Biblia dice que por ser creyentes no vamos a tener algún contratiempo, alguna enfermedad, o no tendremos que crecer en nuestra fe, porque a veces los problemas son para llevarnos a otro nivel en la fe. Entonces vean cómo tenemos que estar dependiendo completamente de Dios, porque no todo va a ser miel sobre hojuelas. Y si no estamos agarrados de Dios, ¿a dónde vamos a acabar? Dice el Buki. ¿Dónde vamos a terminar? ¿De regreso amargados? ¿De regreso renegando de Dios? ¿Por qué? ¿Porque fue culpa de Dios? No, porque no estabas firme en tu fe, porque no tomabas el tiempo para leer, para orar, para tener comunión, para alabar a Dios, para buscarle en la intimidad, y ahora que te llega el problema, pues sí, te llegó de sopetón, tanto que te llevó, como el hombre que construyó con cimiento y el que construyó sin cimiento. Entonces tenemos que cuidar nuestra relación con Dios, hermano, aunque tengamos cubiertas todas nuestras necesidades. Aunque parezca que todo está bien, la dependencia de Dios es lo único que nos va a proteger y que nos va a cubrir en cualquier situación. Y así podremos estar agradecidos siempre por lo que venga. Una enfermedad, gloria a Dios. Porque la Biblia dice, ya cuando tú lees la Biblia dice que las enfermedades, hay algunas que glorifican a Dios. Y yo espero que esta enfermedad sea de esas que glorifican a Dios. Y si me muero, con Él me voy. Y si vivo, me quedo para servirle. No pasa nada. Deudas. Yo sé que mi Señor es el dueño del oro y la plata, y Él me hace pasar por esto para que yo aprenda. Tal vez no estaba diezmando, tal vez no estaba ofrendando. Ya entendí, Señor, gracias. Ahí cuando tú digas, ya para la otra, yo ofrendo, yo diezmo. Sí, Señor, no estaba honrando mi matrimonio, por eso se me estaba yendo. Ahora ayúdame, ahora sí la voy a amar como vaso más frágil, como dice tu palabra, que la tengo que cuidar, como dijo Jesucristo, ama a la iglesia. Ahora sí lo voy a hacer, pero te va a costar 2 años, te va a costar 3 años, ir y buscar a la chaparra y reconquistarla. ¿Me explico? Si nosotros no estamos agarrados del Señor, de todos modos los problemas llegarán. ¿Por qué? Porque nos parezca o no, todas las cosas nos ayudan para bien. Todas nos ayudan para bien. Entonces cuide su relación con Dios, hermano. Cuide su relación con Dios. Si ahorita tiene tiempos de paz, es cuando más la debe de buscar, ¿sabe? Porque le aseguro que su necesidad de Dios está así, chiquita. Y en los problemas ni le tengo que decir, usted lee su Biblia, me manda su versículo, pastor, quiero platicarle de esto y de aquello. Pero cuando usted está cubierto, ni siquiera se me pone enfrente. ¿Por qué? Porque no necesita de nada. Entonces, Dios nos protegerá y nos va a cubrir. ¿Sabe por qué? Porque ahora somos ministros de Jesucristo por fe y por amor. Dice 2 Corintios 4:8. Estamos atribulados en todo, mas no angustiados. Estamos en apuros, mas no desesperados. Estamos perseguidos, mas no desamparados. Estamos derribados, pero no destruidos. Vea cómo la actitud de un cristiano es: sí, la estoy pasando mal, voy a salir. ¿Cuándo? No sé, voy a salir. Me está apretando la enfermedad, no importa, para arriba, para abajo, yo gano, no pasa nada. Esa es la actitud de un cristiano. ¿Qué pasó con la mujer? La mujer recibe el milagro de ver de nuevo a su hijo vivo por la fe que desarrolló en Dios. Dios ya le había mostrado muchas cosas, pero con este milagro, igual que con la mujer del aceite, ¿usted cree que se regresó alguna vez al mundo? ¿Usted cree que dejó de creer alguna vez en Dios? Jamás. Ella dijo, Dios es el Dios de milagros, Dios es un Dios vivo, Dios es un Dios real. ¿Usted qué necesita ver para que Dios se le vuelva a alguien real en su vida? ¿Qué más necesita experimentar? Y dejar de andar de un lado al otro, yo sí le creo, yo no le creo, yo mejor ahora me voy con los testigos porque aquí se ayudan, ahora me voy con los católicos porque acá no, ahora acá porque no, ahora me ven feo aquí, ahora no, así, ahora no. Y cuando se le aparece regresa de nuevo. Deja de estar jugando con su vida, porque con Dios no juega, está jugando con su vida. Y en una de esas, ¿quién le asegura si regresa? Entonces, vuélvase un hombre serio, una mujer de fe seria, y hagas estas preguntas. ¿Qué milagro necesito de parte de Dios para que mi fe crezca? ¿Qué milagro necesito de parte de Dios para que crezca?
¿O crees que necesitas que Dios restaure tu fe el día de hoy? ¿Crees que es necesario que Dios te restaure tu fe? Ya escuchaste la palabra. Y dice, Él mismo dice, que la fe viene a través de oír. Y ya escuchaste hoy su palabra. Entonces, sea que tengas fe o que no tengas fe, hoy tienes la capacidad de empezar a desarrollarla. Una fe como la de Eliseo, como la de estas mujeres, que ya nunca se regresaron a su vida de cochinada. Yo no sé si tú vienes alguna vez pensando, oh, pues voy a ver si hoy sí me convencen, si no, pues ya ahora sí, la última y me regreso. A mí sí me pasaba alguna vez. Decía, a ver, ¿cuándo me dicen que no fume? Y ese día me regreso a fumar, nomás para darles en la cara. No, hasta ahorita nadie me ha dicho. Entonces, y no me voy a regresar, ¿eh? Hablando ya de eso. Ya, esa pregunta ya se acabó. Póngase de pie, hermano. Póngase de pie y hágase esta pregunta muy seriamente. ¿Qué milagro necesito de parte de Dios? ¿Qué milagro? Yo no sé cómo estés el día de hoy, no sé cómo vengas, no sé si estás solo, no sé si alguien te violenta, no sé si alguien te desprecia, no sé cómo estés en tus emociones, no sé cómo esté tu casa, pero seguramente, como yo, sigues necesitando un milagro de parte de Dios en tu vida. Y yo no tengo la capacidad de hacerlo, te lo digo, yo no tengo. Tengo fe que Dios lo puede hacer, sí, pero yo no tengo el poder para hacerlo. Pero así como yo tengo fe, tú también puedes desarrollar esa fe el día de hoy para que Dios conteste tu oración y tú tengas la seguridad de que todo lo que parece que está muy mal va a estar bien, porque Él se va a acercar. Amén. Inclina tu rostro. Señor mío, tenemos necesidad de tu palabra. Tenemos necesidad de que nuestra fe crezca, Señor. Es cierto que nos hemos perdido muchas cosas, Padre. Años de alegría, años de felicidad. Y hemos vivido todo lo contrario: golpes, violencia, menosprecio, abuso. Malas decisiones hemos tomado porque no tenemos tu palabra, Señor. Y tal vez hasta el día de hoy, Señor, seguimos tomando malas decisiones. Hemos andado en caminos que no nos merecían, caminos que no necesitábamos andar. ¿Por qué? Porque no te conocíamos, o porque hacíamos de lado tu palabra y pensábamos que tú no nos ibas a ver, pensábamos que nunca iba a pasar nada, que nadie se iba a enterar, y hoy somos humillados por esa decisión que tomamos, y hoy somos avergonzados por las consecuencias, Señor, de nuestros propios actos. Nuestro carácter cambió, nuestra sonrisa se volvió en una cara rígida, Señor, tristeza, llanto, y ahora no sabemos dónde meternos. Ahora no sabemos cómo arreglar las cosas, Padre. Queremos tener una fe como la de estas mujeres, una fe como la de Eliseo, una fe como la de tu Hijo Jesucristo. Que confiemos en ti completamente. Que nuestra vida sea completamente entregada a ti, Señor. Que tengamos la seguridad de que tú puedes hacer el milagro, no nosotros. De que tú puedes perdonar los errores que hemos cometido. De que tú puedes limpiar nuestras lágrimas, Señor. De que tú puedes restaurar nuestra vergüenza. Porque ahora te servimos a ti. Aquella mujer que llegó detrás de ti y limpió tus pies con sus lágrimas y secaba tus pies con sus cabellos, lo único que quería era libertad, Señor. Lo que quería era ya no ser humillada. Lo que quería era un nuevo inicio. Y hoy tú nos ofreces esa misma oportunidad. Un perdón de pecados genuino a través de la sangre de tu Hijo Jesucristo. Una nueva historia, Señor. Un felices por siempre. Eso es lo que tú nos ofreces, Padre. Hoy queremos que tú hagas crecer nuestra fe. Tal vez sí, hoy es el del tamaño de un grano de mostaza, pero queremos que dé sombra, Padre. Danos la certeza, la esperanza, la paciencia para ver cómo crece nuestra fe y poder dar sombra a aquellos que un día van a estar como nosotros.
Te agradecemos el amor tan grande que tienes para tu pueblo. Gracias porque no nos juzgas. Gracias porque nos amas así como somos. Eso no tiene precio, Señor. Tuya es la gloria y la honra, Padre. Hoy declaramos que somos tus hijos. Hoy declaramos que te serviremos con todo el corazón, porque eres digno de alabanza. Tuya es la gloria y la honra, Padre. En el nombre de Jesucristo oramos. Amén. Amén. Denle un aplauso a su Señor, hombre. Aleluya. Ay, Dios es digno, amén. Dios es bueno, hermano. Dios es bueno. Dile un abrazo al que esté ahí a un lado, hombre.